Well, thank you very much for the invitation to be here. It's indeed my very first time that I'm in this city, and as an urban designer, of course, I was walking the city the past days and getting my impressions. And today, I don't want to share with you my impressions from Bogota. I want to share with you my work and my research that I did in Germany. And today I will put on two views. One as an activist, as somebody who founded together with friends an association for architecture education for children and young people. And we did that about 12 years ago. It's an association, a non-profit association that is dedicated to educate children about the built environment, about urban planning, about urban design, about architecture, the wide field of architecture and planning. And we did this with the intention to give them knowledge, to give them tools that they maybe, that's at least what we think about, will decide differently, will see space differently, will take different decisions when they are adults. That's what we think and what we hope. Nevertheless, as a researcher, and you see here also this symbol of University of Technology of Berlin, I'm a professor, I'm a full professor there since 7 years. And the great thing about being in academia, being at university, is that you not only can practice, but you can do research. And one thing I always wanted to know is that what we're hoping for, that these children and young people with the knowledge of architecture may will decide differently when they are adults. That's true. That would mean we would have to do a long time research setup, which of course is not possible because nobody will pay. But nevertheless, when I do these projects with children and young people, I always have put my glasses on
They talk with each other, find times where they get together to do these constructions. It was a very, very demanding process. And without help, without some education how to do that, they would not have succeeded here. And this was the moment where I thought about all this participation, and some of you are familiar with some theories about public participation. They know, you may know this level of public participation is different steps until a child or youth initiated shared decisions with adults. Really, if you want to reach that as children or young people, they have to know something. They have to know language, they have to have tools, they have to have some understanding how planning and design and architecture works. To come at that point to do shared decisions. So I truly believe, and it comes to conclusion, just in case you're not following me up to the end, that built environment education is really the way to hold the ladder of participation. It helps, it gives children and young people tools, knowledge that enables them and helps them to master these different levels. I saw evidence in my projects, and it's really great if you can do research about it, and I had the chance to do that. I will share with you 3 parts. First of all, I will talk a little bit more about this participation and what is the base of participation in Germany and where we are right now. And then I will talk about something we normally seldom talk about, what does not work, where we really have trouble. And of course, it's context of Germany, and you may have to reflect yourself how this information helps for what you are doing. But I think it's important. We learn actually, I truly believe, a lot more from our failures than from what we do great. Although sometimes it's good to reflect why things are great and why things worked and other things being not great. And this is the third part, the reflection about the practice, what we do in design, in planning, and in education. In this year, very concrete in education, built environment education, architecture education for children and young people. And you see, I sometimes talk about architecture education, I sometimes talk about built environment education, is because, well, in Germany we have a very differentiated field of professions who deal with built environments. We have architects, we have urban planners, we have urban designers, we educate landscape planners, we educate landscape architects, and so on. And what I found out, at least from the German context, if I talk about architecture education, often the urban planners lean back and say, no, we're not doing architecture education, we're not architects. Or landscape planners say, no, it's not our business, we're landscape planners, we're not architects. So I found it easier, and I found it a lot more understanding to get everybody on board, because the built environment needs a lot more professions than planners and designers, that we talk about built environment education. Once in a while, that we talk about architecture education, but for me, these both are the same. But keep in mind sometimes the terms you're using and which professions you may be using by using architecture education. And I know that in some countries of the world, this differentiation is not as strong. At least for the German context, the differentiation between the professions of urban planner and architect, for example, is very wide. And sometimes they're not really communicating well. So that's why I wanted to learn environment education a lot better than architecture education. But tonight, I will switch around, okay? So don't be confused. Okay, let's start. Of course, we have planning law in Germany, and this is one code of the planning law, which basically says that the public has to be informed, be part of any planning and designing of any changes in their neighborhoods, in their cities. They have to be part of that process, they have to be informed in these processes, and so on. This law, I would say, has been there forever.
¡Qué éxito! Tenemos una ley que dice que los niños, y creo que esto incluye los adolescentes, tienen que formar parte de la participación en la planeación y diseño. Excelente. Pero, ¿esto qué les dice sobre la cultura alemana? Eso no es normal. Muchas veces se dejan a un lado las juventudes en estos procesos. Y si tenemos esta ley hoy, eso no significa que todo proceso de planeación, en toda competencia de diseño arquitectónico se hace para que los niños también participen. No. Y por varias razones. Bueno, les podría dar una charla entera sobre el tema nomás, pero una razón es porque muchas veces los planeadores y arquitectos, los tomadores de decisiones, simplemente no saben cómo hacer una participación con juventudes. Y esto fue la razón por la cual que a partir del 2009 el Ministerio Nacional de Construcción emitió un programa piloto que financiaba proyectos pilotos para averiguar cómo funciona la participación de juventudes. Se concentraron mucho en las juventudes, en la participación de juventudes de 10 años en adelante, pero al preparar esta presentación yo buscaba en mi memoria por qué no los niños, solo adolescentes, y creo que una razón fue porque la participación de la juventud es que realmente no sabían cómo hacerlo. Hay muchos libros sobre la participación de niños, pero no hay mucha literatura sobre juventudes, y esto fue una razón, creo yo. Aún así, financiaron 55 proyectos. Uno podría solicitar o aplicar por estos proyectos, y estos eran en todas las ciudades grandes como Berlín, pero también en pueblitos con 5,000 personas. Y todo era para descubrir cómo la participación de los jóvenes podría funcionar. Y ¿saben qué? Lo bueno que también me pareció es que estos proyectos podrían fracasar. Y recuerden, aprendemos mucho de los proyectos que fracasan, y de estos 55 proyectos sí hubo algunos que fracasaron. Y lo excelente fue que yo estaba en la universidad para ese entonces y tuvimos la oportunidad como investigadores de hacer la evaluación de estos 55 proyectos, y les voy a hablar sobre eso un poco más adelante, pero primero me gustaría darle una voz a la juventud misma. Traje una pequeña película que hicieron los jóvenes. Todos han participado en uno de estos 55 proyectos y viajaron por toda Alemania recogiendo voces en cuanto a qué tendría que construirse y qué necesitaban las comunidades alemanas. A ver si logro que se reproduzca. El Ministerio Federal de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano quiere promover la participación activa de las juventudes en el desarrollo urbano, en proyectos de desarrollo urbano, y ha financiado proyectos de juventudes en esta zona a lo largo de Alemania desde el 2009. Tenemos 6 jóvenes de una variedad de diferentes proyectos de juventudes. Visitamos los proyectos a lo largo de Alemania para descubrir más sobre cómo la participación de jóvenes en el desarrollo urbano funciona. En nuestro viaje de investigación identificamos 6 temas clave al respecto. Tema clave 1. La juventud genera valor. Los jóvenes han formado sus ciudades al instalar todo tipo de espacios que cumplen con sus necesidades. Ellos se apoderan de casas vacías, espacios vacíos, terrenos baldíos y otras zonas que hacen que la vida urbana en su ciudad sea más interesante.
Tema clave 2, espacio por la creatividad. Los jóvenes necesitan espacios abiertos para intentar sus ideas. Necesitan espacios donde puedan experimentar libremente y fracasar sin tener que comprometerse a un marco de tiempo específico. Los jóvenes quieren participar y trabajar fuerte y necesitan el apoyo. La gestión de ciudades debe ver que los espacios libres y apoyar la participación de los jóvenes es una inversión al futuro, aun si significa que quieren hacer otra cosa en 1 o 2 años. Así es la juventud, así es como lo hacen. Tema clave 3, la ciudad como socio. Los proyectos bien organizados suelen recibir el apoyo de los políticos y las autoridades locales. Yo creo que el pueblo escucha a las necesidades de los jóvenes. Ahora, 4 consejos diferentes quieren establecer proyectos como el nuestro también. A veces, esta cooperación funciona tan bien que otras ciudades se unen y muchas ideas y proyectos nuevos se comienzan así. Alcalde de Stadthagen. El consejo lo apoya, como también todas las ideas creativas, incluyen las iniciativas y las actividades que provengan totalmente de la juventud. Eso es lo bueno que tiene. Tema clave 4. La juventud hace que se mueva la ciudad. En algunos casos, solo un poco de dinero es lo único que se necesita para que los proyectos arranquen. Los proyectos de juventudes donde los jóvenes pueden solicitar pequeños fondos y la facilitación de estos fondos es excelente para apoyar este tipo de desarrollos, por ejemplo. Tema clave 5. Experimentos en el desarrollo urbano. A veces los planeadores y los políticos simplemente se les acaban las ideas. ¿Qué le ofrece el pueblo a los jóvenes? ¿Cómo pueden tener algo nuevo si no saben qué hay por ahí? Eso sería una idea quizás. Confiar en los jóvenes y permitirles intentar sus ideas puede ser exactamente lo que se necesita. Yo vine a Halle por los espacios sin desarrollar abiertos, los lugares inspiradores para desarrollar visiones e ideas que se pueden poner en práctica. Tema clave 6. Los jóvenes asumen responsabilidad. En nuestro viaje por Alemania conocimos a muchos jóvenes idealistas y trabajadores con proyectos increíbles y mostraron gran responsabilidad al manejar fondos, propiedades y sus conciudadanos. Exalta el corazón. Creo que vimos muchos argumentos sobre por qué estos proyectos importan y qué pueden lograr. Así que ya no tengo que hablarles más al respecto, pero sí les había prometido de darles una vista más analítica sobre lo aprendido de estos 55 proyectos, porque se nos pidió como investigadores mirar los 55 proyectos, por favor, hablar con la gente, miren los informes y entreguen algún tipo de consejos o consultorías para los pueblos que también quieran participar en estas iniciativas con la juventud. Y claro, somos planeadores y diseñadores, así que decidimos
tomar o asumir el tema como lo haríamos como planeadores y diseñadores. Pensamos en diferentes escalas. La escala de edificio, la escala de planeación, la escala de diseño. Y para esto quisiera utilizar exactamente ese método para explicar en qué temas podrían participar las juventudes. De hecho, estoy viendo que esta no es mi presentación más actualizada. Me pregunto si podría cambiar. ¿Será? ¿Lo intento? Oh, ¿saben qué? Yo sigo hablando. Mejor. Pero sería bueno porque yo puse algunos ejemplos para ustedes. Y sería bueno mostrarlos también. Pero la primera escala, yo sigo hablando mientras cambiamos de presentación. Bueno, la primera escala entonces que es interesante para todos los arquitectos presentes es la escala del edificio, donde es claro que la juventud y los niños, por supuesto, deben formar parte del proceso de diseño de los edificios que están dedicados a ellos. Yo creo que ninguna escuela se debe diseñar sin la participación de los niños y los profesores y los de mantenimiento. Ellos son muy importantes, entre otras. Y ningún kinder se debe diseñar sin la consulta de los niños. Realmente lo pueden hacer. Tenemos centros de juventudes y parques, etc. Y hay muchos estudios comparando opiniones sobre bueno, ninguno de estos edificios se deben diseñar sin ellos. Y de hecho, esto también son los edificios vacíos o cual fuera el proyecto donde los jóvenes tienen más interés, además. Y aún más, especialmente los jóvenes, ellos no quieren hablar mucho, sino que quieren formar parte del proceso de construcción. Y en ese sentido, lo que hemos descubierto es que muchos proyectos funcionaron muy bien. A este nivel, todos los proyectos tuvieron facilidad en encontrar la juventud para que formara parte del proceso. Simplemente es interesante para ellos. Y aquí, bueno, ya vimos a estos jóvenes que desarrollaron un edificio vacío en la ciudad de Erfurt, que es un pueblo mediano en Alemania. Era un edificio vacío en la ciudad y en un barrio, digamos, con problemas. Y la misma juventud fue la que se acercó al municipio y dijo, ¿saben qué? Vamos a apoderarnos de este edificio, y conocemos de un fondo que nos podía financiar, que era un programa nacional, y la ciudad seguramente quería tener algunas discusiones profundas, pero al fin decidió realmente ayudarle a estos jóvenes para apoderarse del edificio y cumplir con el proyecto. Y hasta la fecha existe. Tiene un café abajo, tiene diferentes salas de reunión y sigue siendo un centro sin ánimo de lucro para las juventudes, donde ellos autogestionan todo el proyecto. Y por el otro lado vemos los jóvenes del video que estaban en el proceso de planeación, que necesitaban convencerle a los funcionarios de rojo. ¿Se acuerdan de la imagen inicial? Pues esto es una parte de los proyectos que ellos realizaron, un proyecto al aire libre, y vamos a ver más imágenes de este proyecto más adelante, pero esto sí me lleva a la siguiente escala o nivel del espacio público. Estaba primero el edificio mismo, ahora estamos hablando del espacio público. Y por lo menos en Alemania, los jóvenes son los que usan el espacio público. Esto genera muchos problemas con otros grupos que quieren utilizar el espacio, porque también están los niños. Generalmente todos estos grupos en un solo espacio no suele funcionar muy bien. Así que cuando ya se trata del espacio público y su diseño, los jóvenes son a los que se deben acudir, porque ese es su espacio. Ahí es donde
donde parchan, donde se la pasan, y por lo menos así es en Alemania, como les digo. Así que tienen mucho interés en codiseñar estos espacios. Así que este es un nivel en el cual muchos proyectos tuvieron éxito al permitir que la juventud participara, como el ejemplo que les mostré de los dos grupos que diseñaron un espacio abierto como punto de encuentro. Y ahora se vuelve un poco más complicado a nivel barrio. En Alemania tenemos algo como la planeación de barrios y el desarrollo de barrios, que es un proceso muy complejo. Tenemos algo que se llama la planeación integrada, que significa que diferentes temas de un barrio se tienen que unir en un solo plan. Vivienda, salud, transporte, desarrollo de espacios abiertos, educación, y todos se ponen en un solo plan integrado en cuanto a cómo se debe desarrollar el barrio, digamos, en 10 años. Así que se imaginarán que es un paquete así de grueso, mucho texto, mucho mapa, muy complicado todo el proceso, con muchos actores que participan en la planeación. Es un proceso complicado y ya de por sí ya perdemos mucha juventud y mucho niño, porque todos estos procesos son muy complicados. Están los intereses de los niños versus los intereses de los ancianos o de los adultos, de los padres de familia que tienen diferentes intereses que sus niños. Las juventudes que también tienen sus propios intereses. Y en otro caso, como les decía, como en un plan de desarrollo de barrios, por lo menos en Alemania somos muy lentos, no somos como los chinos. Los chinos son muy rápidos para hacer todo, nosotros no. Los alemanes vamos despacio. Y estos planes son como, digamos que tienen información a corto plazo, pero también a largo plazo en su implementación. Y generalmente se necesita tiempo para que algo realmente se dé en un barrio. Y para la juventud, para los niños, ellos no entienden esto. Si forman parte de un proceso de planeación y luego nada pasa, o algo pasa pero en 5 años, pues un niño de 6 años ya va a tener 11. Alguien que tenía 10 ya va a cumplir 15, o ya cumplió 15. Así que ya olvidaron qué hicieron en el proceso de planeación para cuando se da. Así que esto es algo que hemos descubierto en nuestros proyectos, pero también lo vimos en muchos de los proyectos pilotos participativos como problema. Lo vimos como problema, y este es un ejemplo de un plan de desarrollo más centrado en diseño en la ciudad de Dresden. Esta es la visión del diseño urbano. ¿Se imaginan como un ciudadano o incluso un joven o un niño podrían leer esto? O más bien no, sin ayuda. Algunos de ustedes que no son arquitectos seguramente miran el mapa y dicen, bueno, que lo que sea, ¿qué estoy mirando? ¿Qué me debe indicar esto? Claro, normalmente hay algo escrito alrededor que le ayude a orientarse, pero pueden ver que estos planes son complejos. Y yo les muestro el plan de uso del suelo actualizado. Está bajo construcción, que es lo que dice ahí en alemán. Está siendo revisado en este momento, modificado. El plan de uso del suelo para la ciudad de Berlín. Y pueden ver que no es un plan muy sexy, se ve muy abstracto y muestra el futuro o el desarrollo futuro del uso del suelo en la ciudad de Berlín para los siguientes 30 años. ¿Se imaginan hablar de esto como niño, como jóvenes, hablando del desarrollo futuro de una ciudad en 30 años, usando un plan así? Tuvimos algunos proyectos piloto a esta escala, de escala ciudad, y todos fracasaron. Ninguno tuvo éxito. No encontraron jóvenes o adolescentes que les interesara formar parte de un proceso así. Y es un proceso público de planeación. Cualquier ciudadano puede formar parte del mismo, diferentes actores, y buscaban que los jóvenes se unieran al proceso de planeación, y fue muy difícil encontrar alguno, muy difícil.
Hubo un proyecto donde dijeron, ¿saben qué? Tuvimos 2, 3 niños y les interesó mucho este tipo de planeación. Mostraron así la perspectiva del uso del suelo en 30 años, pero como les digo, no es nada sexy un plan así. Y estos 2 o 3 jóvenes, ¿saben qué? Habían formado parte de otros procesos de diseño y planeación antes. Y yo escuché esto y dije, parece que hay un poquito de evidencia que muestra que entre más dejamos que los jóvenes formen parte de cualquier proceso de planeación y diseño, más probablemente podrán participar en esta planeación más compleja como el futuro de la ciudad. Y la otra cosa que descubrimos fue que realmente tenemos que relacionar estos planes con temas y problemática que sea interesante para la juventud y donde además sean expertos. Y un ejemplo es la movilidad. Y miro aquí un colega de Bogotá que hace muchos proyectos de movilidad, porque por lo menos en un contexto alemán, yo diría que casi que en toda Europa, los jóvenes y los niños son expertos en la movilidad en cuanto al transporte público. Usan el bus, usan el sistema de transporte, usan las bicicletas, etc. Los adultos no, ellos tienen carros. Pero ellos sí son expertos, así que si ustedes hablan sobre el desarrollo futuro del sistema de transporte de una ciudad, por lo menos en el contexto alemán, hay que escuchar a los jóvenes, porque ellos son los que lo utilizan mucho. Así que este es un ejemplo muy claro de lo que aprendimos de estos proyectos, que realmente hay que mirar la experticia. Los jóvenes son expertos en la escena cultural de una ciudad. Ellos saben mucho sobre los deportes y las instalaciones deportivas y qué necesitan. Así que tiene muchísimo sentido que sean los expertos para este tipo de procesos de planeación. Y esto también lo aprendimos de un taller que pudimos hacer como Jazz, la asociación nuestra que les mencioné al comienzo, para hablar con los jóvenes, y se nos pidió hacer un taller para los jóvenes que habían formado parte de estos proyectos piloto, y de cada proyecto piloto tuvimos dos adolescentes que llevamos a Berlín para el taller y vinieron de toda Alemania. Pueden ver que están todos los estratos en este grupo, y hablamos con ellos sobre las preguntas del cómo y en cuáles temas quisieran participar para el desarrollo futuro de sus ciudades. Y algunos temas que ellos dijeron fue movilidad, fue la participación. Ellos mismos dijeron participación, que queremos formar también parte del desarrollo del proceso, porque participamos y ya sabemos qué funciona y qué no funciona. Artes, parchar, entre otras. Mi hija no me dice, no le gusta cuando digo parchar. Ella dice, no, tú no puedes usar esa palabra. Eso no es cool, si tú lo dices. Zusammenleben Nachbarschaft significa barrio. Los jóvenes dijeron en este taller, sabemos tanto sobre los conflictos en los barrios, somos expertos también en eso. Así que todo lo que tenga que ver con ese tema, déjenos participar. Porque ahí sí que podemos ser muy buenos, sabemos mucho sobre convivencia y conflicto. Y claro, deportes y movilidad. Eso es algo que los jóvenes también nos mencionaron. Y tuvimos varios días durante los cuales hablamos de estos temas con ellos para realmente averiguar o determinar estos temas clave que les estoy presentando aquí, como también los diferentes contextos de los barrios en necesidad o problemáticas, como les decimos en Alemania, pero también los barrios de altos estratos, el desarrollo de la ciudad a corto, a largo plazo, etcétera, para tratar realmente de entender qué es lo que están pensando y qué es importante para ellos, y
lo plasmamos en un manifiesto que sigue estando en línea. Se llama Jóvenes Ciudades Ahora y fue dedicado a los tomadores de decisiones en Alemania, a los alcaldes, a los políticos, y por lo tanto está en alemán, pero si ustedes lo buscan en línea, buscan www.youngcitiesnow.de y pueden usar el traductor de Google para tener, bueno, ahí saldrá un poquito raro el español, pero por lo menos les da la idea sobre qué contiene, según lo formularon los jóvenes en este taller participativo que hicimos para averiguar cómo querían participar ellos. Y la otra que aprendimos acá fue que participación significa que no solamente, bueno, esto puede sonar como conocido para ustedes, no es solo preguntar qué le puede hacer la ciudad por uno, sino también qué puede uno o qué pueden los jóvenes hacer para el barrio. No es lo que el barrio quiere hacer por ellos, sino lo que los jóvenes quieren hacer para su barrio, que están dispuestos a dar y no solamente que están dispuestos a recibir. Y eso creo que es un tema que hay que tener en mente en el momento de hacer participación, porque siempre es, o también es, qué está dispuesto a dar, no solamente qué quiere. Y este es otro tema. En la participación yo nunca pregunto qué quieren. No, eso no es participación. Eso no es práctico. Y no estamos hablando de cuentos de hadas. Yo no soy hada, ninguna ciudad es hada, ningún arquitecto ni planeador es hada. Realmente es más cuestión de, a ver, si uno hace participación en el colegio, en el colegio no preguntaría qué colegio quieren, sino que preguntaría cómo quieren aprender. Y le preguntaría a los profesores cómo quieren enseñar. Y esto me ayuda en el momento de diseñar una escuela. Y esto me lleva al siguiente tema de mi presentación, sobre los problemas que tenemos en estos proyectos de participación. Ya hablé sobre algunos de los problemas. Y uno que por lo menos enfrentamos en nuestra cultura europea, diría yo, es la imagen que tienen los jóvenes y los niños. Ya lo mencioné un poco al comienzo, que los jóvenes no suelen verse como pioneros en el desarrollo, sino que se ven como la raíz del problema y se enfrentan a mucho prejuicio. Que con la idea de que no pueden hacer muchas cosas. Y los niños, esos niños son tan cute, tan tiernos. Hacen unas imágenes súper bonitas con muchos y unos modelos muy coloridos, pero honestamente, ¿en qué proceso de planeación o diseño realmente importan estas ideas? Y esto suele suceder, que hacemos un proceso participativo, tenemos excelentes dibujos y modelos, pero hay que preguntarse realmente, ¿y estas ideas dónde se van a considerar? ¿En qué momento? Este realmente es un reto. Y por lo menos en un contexto alemán, tarde o temprano, si hacen participación, la pregunta va a ser quién está a cargo y quién debe hacer las cosas, como en este proyecto. Este es un proyecto del Departamento de Juventudes o el Departamento de Espacios Abiertos del municipio o el Departamento de Planeación. ¿Quién está a cargo? Y a veces no concuerdan, a veces el Departamento de Juventudes dice, no, nosotros somos los de participación y no los diseñadores y arquitectos. Nosotros somos los expertos en la participación y no los arquitectos. Nosotros sí conocemos mejor el tema. Así que uno se encuentra esta competencia entre competencias entre departamentos. En mi experiencia con la participación, he
como en este proyecto, por ejemplo, con estos dos grupos de juventudes, jamás hubiéramos tenido éxito en este proyecto sin, digamos, los obreros, los trabajadores sociales. Sin ellos, jamás hubiéramos tenido éxito en este proyecto. Los necesitamos desesperadamente para que este proyecto realmente se terminara. Así que sí, se necesitan de diferentes profesiones para tener una buena participación e implementación, porque al fin y al cabo queremos construir, porque si no estamos construyendo no es participación. Sería educación, que también es bueno, pero hay que tenerla clara desde el comienzo, que si es un proceso de educación, que sea, o si realmente es un proceso participativo donde al final se va a tener algún tipo de implementación. Y eso me lleva a los retos, si alcanzan a leerlo, ¿cierto? Y ya lo mencioné. Tenemos estos procesos a veces muy exigentes de diseño y planeación. Y sí, hay participación, pero son muy complejos los procesos y a veces ni siquiera alcanzamos a todos los grupos que deben estar presentes. No hablamos con minorías, no hablamos con las niñas. Voy a hablar un poco más sobre ese tema más adelante. Y así, algunos grupos no se alcanzan en estos proyectos participativos porque son muy complicados o muy complejos. Y la otra es que, como les decía, para desarrollar un plan de uso del suelo que tiene una perspectiva a 30 años, es muy abstracto, no es muy concreto. Es eso que le dice sobre el futuro de un barrio en 30 años. Si tienen problemas hoy que hay que resolver. Así que imaginarse una escuela en Alemania, bueno, por lo menos si uno quiere construir una escuela, desde la decisión hasta la terminación son unos 5 años en Alemania. Y la decisión de construir una escuela, desde ese momento hasta que se construyen 5 años. Antes era 10 años, así que ya estamos más rápidos porque sí necesitamos más escuelas. Pero realmente es muy duro en cuanto a la participación tener estos tiempos tan largos necesarios. Desde el momento de la participación hasta que se termine el edificio es demasiado tiempo. Hay que tener algo en intermedio. Y a veces ni siquiera involucramos a los grupos que queremos. Y tenemos muchos colegas que aún no saben cómo hacer la participación. Yo no sé, o sea, sí tenemos estudiantes de arquitectura y planeación aquí, ¿cierto? ¿A ustedes se les enseña cómo hacer participación? ¿Si aprenden sobre el tema de participación? ¿Nadie? Sí, veo algunos con la cabeza sentando, otros que no. Veo más no's que sís. Y eso me indica algo. Y bueno, y luego al final, mi última pregunta. Yo sé que hay muchos excelentes arquitectos que no tienen ni idea sobre cómo hablarle a un niño o a un joven para hacer algo juntos, un proceso de diseño participativo. Son excelentes arquitectos, pero no son capaces de hablar con la juventud. No pueden. Así que tenemos que enfrentarnos a eso también. ¿Qué me lleva al último punto? Esto que nos dice sobre la práctica entonces. Y esto también me lleva al tema de la educación o la formación arquitectónica. La formación arquitectónica al final utiliza muchos métodos que se utiliza en las artes, en la educación ambiental, en la educación de diseño, es decir, utilizamos muchos de los mismos métodos y estamos llevando estos métodos a estos proyectos participativos, como la visualización de ideas y los collages y los modelos a escala. Cuando trabajamos con los jóvenes y con los niños, yo pienso siempre que hay que dibujar y hacer modelos a escala. Yo no recuerdo ningún proceso donde no lo hubiéramos hecho. Pero también es importante encontrar los enfoques para ganar su interés, para llamar la atención. Porque para mí es mucho más fácil hacer talleres con niños porque siempre tienen su atención. Pero si hay un joven de 15 años enfrente de uno, ya es muy diferente.
Ellos tienen otros intereses en mente y a veces tienen que estar ahí participando, obligados en el proyecto. Así que hay que encontrar los métodos para que les sea interesante también. Así que utilizamos películas, videos, por ejemplo. Pero claro, también podemos hacer estos ejercicios de mapeo, de levantamiento, que hemos sacado de nuestra propia práctica. Ya existen algunas aplicaciones que se pueden poner en los celulares para hacer análisis de ciudades o de barrios o de espacios. Esta es una aplicación y debo admitirles que no lo he utilizado aún, pero creo que por lo menos en algunos contextos, en algunos proyectos, también tenemos que comenzar a usar estas apps. Al final les voy a mencionar más al respecto, pero este es un mundo que está en desarrollo y es muy interesante en cuanto a cuántas o cuáles aplicaciones existen, ya que estamos tratando más con nativos digitales, así que también tenemos que trabajar con sus competencias y sus intereses. Y ellos tienen muchos intereses, todos tienen celulares. Bueno, no todos tienen, pero muchos. Y utilizamos estas cosas que ya sabemos de la educación en las artes, como por ejemplo las instalaciones uno a uno en algunos espacios para cambiar la percepción del espacio, por ejemplo. Y estos los utilizamos en procesos de planeación participativos como este. Este fue un proyecto de desarrollo de barrios donde se les preguntó a los jóvenes sobre el desarrollo futuro de los espacios públicos en sus barrios, algunas plazas y algunas calles donde ellos identificaron que podrían pasar más cosas, donde tienen ideas para que se den algunas cosas, tienen sus necesidades que se deben cumplir con estos espacios. Es mucho más fácil hablar del futuro de un barrio o de un diseño de calles si están en la calle misma. En la ciudad de Aachen, eso es un pueblo en Alemania, allá cerramos la calle un día para hacer un taller en la calle, porque es mucho más fácil si uno está en la misma calle para poder imaginar cómo se podría rediseñar. Así que una vez más, utilizando lo que ya sabemos de las artes en los proyectos participativos. Y luego desarrollo de barrios, ya lo había dicho, la implementación toma su tiempo. Durante 5 años nada va a pasar en ese espacio quizás, o en los siguientes 3 años, hasta que no se dé el rediseño total de la plaza, por ejemplo. Así que hay que tener por lo menos algunos resultados temporales o a corto plazo. Hay que tener algunos resultados de participación y los resultados pueden ser diferentes. Puede ser una presentación ante el Consejo Municipal o aquí. Hicimos un estudio fotográfico con los jóvenes. Fuimos a todas estas plazas. Hicimos un estudio fotográfico. Conseguimos un fotógrafo profesional y los niños posaron, los jóvenes posaron en las diferentes plazas. Hicimos todo un estudio. E hicimos unos postales con estas que se distribuyeron en los barrios. Así que estos los ven en los supermercados, en los bares. Y también hicimos que la ciudad pusiera una campaña en vallas. Estas vallas las pusieron en toda la ciudad, mostrando las ideas de los jóvenes y qué podría darse en estos espacios y plazas y calles. Pero la participación puede tener muchas fases, muchísimas fases y muchas maneras de hacer las cosas. Y lo que suelo escuchar es que los jóvenes solamente piensan en sí mismos, y cuando se hace participación con los jóvenes solamente piensan en sí mismos. En mi experiencia eso no es así. Si uno habla con los niños sobre parques, el diseño de parques, los niños siempre preguntan, bueno, tenemos que tener un sitio para que se sienta mi mamá. Ellos son muy considerados sobre las necesidades de los otros. Y también los jóvenes, cuando uno habla sobre el diseño de calles o plazas y cómo deberían diseñarse, ellos dicen, ¿saben qué? Necesitamos un sitio para... Bueno, siempre hay un grupo aquí de borrachos que están aquí en el parque. Hay que pensar en ellos, necesitan su rincón. Que tengan su rincón y nosotros utilizamos el otro. Así que ellos piensan también en otros grupos. Y aquí hicimos un taller con estudiantes de
secundaria, también universitarios, y la tarea fue la tarea era desarrollar un juego juntos donde podrían jugar con el barrio sobre ideas, negociar ideas para rediseñar la plaza. Así que los alumnos de secundaria y bachillerato, junto con los universitarios, desarrollaron este juego para jugar junto con el barrio y hablar sobre el rediseño de una plaza en el centro del barrio. Esto también podría ser una forma de participación. Y también es educación, porque para mis alumnos de la universidad fue un proyecto de verdad. Ellos tuvieron que pensar en cómo trabajar con los estudiantes de bachillerato y cómo preparar el juego, y muchas veces me dijeron que ya estando con los estudiantes 2 o 3 horas quedaron ya totalmente exhaustos porque dijeron que, y algunos me dijeron directamente que fue tan difícil y tan desgastado trabajar con los de bachillerato que ahora tengo mucho más respeto por los profesores. ¿Cómo hacen eso todo el día? Yo lo hice 3 horas y ya estoy rendido. Pero también están aprendiendo algo importante, y es que la participación hay que tener mucha energía para eso, mucha fuerza. Es un trabajo duro. Y también lo que descubrimos, y esto es algo que aprendí yo al trabajar con universitarios que hacen diseño participativo, descubrí que ellos pueden comunicarse mucho mejor con los jóvenes que yo. Quizás ya estoy envejeciendo, o quizás ya me salen canas, pero para los jóvenes yo ya no soy cool. Yo soy la maestra, la profesora, la dama que también estuvo, pero mis alumnos universitarios, ellos sí pueden trabajar ojo a ojo con los jóvenes. Y tengo que admitir que si yo hago diseño participativo en un barrio hoy, yo siempre me aseguro de tener un equipo que también tenga jóvenes. O sea, yo también soy joven, pero más joven que yo. Y esto vi que es algo muy importante. Y yo le pregunto a mis alumnos, ¿cómo se sintieron estando en estos procesos de diseño participativo? Y ellos me dijeron que, los motiva. Muchas veces los jóvenes no tenían ganas de hacer nada y necesitaban motivación para que formara parte del proceso participativo. A veces los mentores, los amigos, y también educadores, es decir, se sintieron, me dijeron, creo que tuve que enseñarles algo a ellos para que formaran parte del proceso, o hacer una especie de coaching. También funcionaron como arquitectos y planeadores urbanos, pero tuvieron muchas diferentes camisetas puestas en este proceso de planeación y de participación, y yo creo que esto también hay que prepararlo para los futuros diseñadores planeadores, para asumir los diferentes papeles que podrían tener en un proceso de diseño participativo. Y al final quisiera compartirles un proyecto más. Es un proyecto que hicimos con Jazz, se llamaba Hinkuka. Miren detenidamente qué significará Hinkuka. Pues esto se dio en 3 diferentes ciudades de Alemania, Berlín, Hamburgo y Dortmund. Y sí, hoy ya es una red de activistas que viven en diferentes ciudades simplemente porque todos comenzaron en un espacio rural, envejecieron, consiguieron trabajo, se desplazaron por toda Alemania, pero aún de alguna manera la red se creció. Y este proyecto fue financiado para 5 años. Y yo les digo que esto es algo que rara vez pasa. Normalmente son meses, o máximo 6 meses, pero por 5 años fue financiado. Fue excelente. Y fue sobre
diseñar espacios públicos de manera participativa con los jóvenes. Y desde un comienzo dijimos que si hacemos el proyecto de 5 años, si recibimos los fondos, vamos a utilizar el tiempo para reflexionar, dar un paso atrás de vez en cuando y reflexionar sobre qué está pasando, porque tenemos 5 años para hacer el proyecto, así que después de un año podemos parar, pensar y mirar cómo nos va y qué cambiaríamos para el año entrante. Normalmente al hacer el proyecto se hace uno, luego se hace el siguiente y uno nunca para realmente pensar en qué salió bien y qué salió mal. Pues aquí, a propósito, lo quisimos hacer de manera diferente. Algunas impresiones aquí de estos proyectos. El diseño de espacios públicos con los jóvenes. ¿Y qué notan ahí? Niños, el primer año. Pues lo que descubrimos fue simplemente, y bueno, estos fueron proyectos a nivel barrio, en diferentes barrios en estas ciudades. Cualquiera podía venir, era abierto, trabajamos con centros de juventudes, etc. Pero lo que pasó fue que los primeros que llegaron fueron los niños. Y si los niños estaban ahí, ¿quién no vino? Los adolescentes. Porque ven los niños y piensan, es para los niños. Y no es para nosotros. Así que esto es lo que aprendimos. Cuando hacemos estos talleres abiertos, donde cualquiera puede participar, talleres abiertos para el diseño participativo, puede pasar que ustedes le apuntan a los jóvenes, pero son los niños. Y si llegan los niños primero, pierden a los adolescentes y tienen que cambiar el método en ese momento. Tienen que cambiar la configuración del proyecto. Asociarse con centros de juventudes, con grupos de juventudes, escuelas, para poder alcanzar a los adolescentes. Aquí también lo ven. Este fue un proyecto, con el mismo proyecto de Hinkoka, pero en Berlín. Creo que fue el año 2. Y este fue un proyecto donde tuvimos un sitio de construcción, fue toda una implementación. ¿Quién tiene todas las herramientas? Los niños. Y esto pasa siempre. Siempre los niños primero son los que cogen las máquinas y les encanta, y las niñas solo miran. Lo que aprendimos de este proyecto fue que hay que tener una mirada muy cercana, hay que vigilarlos mucho, asegurando que las niñas también trabajen las máquinas y que tengan la oportunidad de probar las cosas. Y les encanta, pero es que los niños llegan primero. Ellos empujan y dicen, yo puedo, esto yo lo vi, que lo hice con mi papá, y las niñas se quedan solamente mirando, muy tímidamente. Así que realmente tenemos que asegurarnos de hacer partícipes a las niñas. Y esto lo sabíamos antes, pero este proyecto lo dejó muy claro, que en general las niñas son menos presentes en los espacios públicos que los niños. Creo que aquí es igual, en Bogotá. Si yo miro las plazas de aquí, los parques, yo veo más hombres, o bueno, más adolescentes hombre que mujeres, y eso mismo en Alemania. Así que si queremos hacer un diseño participativo y queremos tener a las mujeres, creo que a veces tenemos que hacer talleres solo para niñas. Esto también lo aprendimos de estos proyectos. Así que todo depende. Tengan cuidado en cuanto a lo que quieren hacer y vigilen eso. Este es el producto que construyeron los niños. Está en un parque. Es para trotar, para escalar, para sentarse. Es un proyecto excelente. Este es el volante, el afiche que pusimos en el barrio para invitar y convocar a que participaran en el proceso. ¿Qué notan aquí?
pusimos el afiche al comienzo y el resultado fue como lo queríamos. ¿Y eso qué les dice sobre la participación? Y además tuvimos discusiones furiosas sobre el tema porque sí, lo teníamos en mente, pero de alguna manera no reflexionamos sobre nada. ¿Esto es participación o es manipulación? ¿Cuál es la regla cuando hacemos participación? ¿Solamente moderamos? ¿No tenemos también nuestras propias ideas sobre la estética, sobre arquitectura? ¿Solamente somos mentores y coaches o también somos arquitectos y planeadores? Discusiones muy furiosas en Jazz, y seguimos con diferentes opiniones al respecto. Otra discusión que tuvimos que surgió de esto fue: ¿qué es más importante? ¿El proceso participativo o el producto? En la educación también tenemos la misma discusión. ¿Qué es más importante? ¿El proceso de aprendizaje o el producto? Y la educación de las artes: ¿el proceso o el producto? Y la planeación, el diseño, ¿es el proceso o es el producto? Como arquitectos, como diseñadores urbanos, dirían que el producto también es importante. Si el producto es malo, pero el proceso de diseño fue excelente, ¿qué hacemos? Y es muy complicado, si lo piensan. Cuando se trate ya del entorno de construcción, se puede tener una excelente participación, pero si el resultado es malo, pues yo puedo decir que sí, los procesos fueron buenísimos, pero el resultado no fue bueno, no fue duradero, no fue sostenible. ¿Qué hacer? Así que creo que en los procesos de diseño y planeación, el proceso y el resultado, los dos importan. Pero si hablan con la gente de Jazz, de nuestro equipo, siguen con sus opiniones diferentes. Y creo que es una discusión interesante. Yo también les alentaría a que tuvieran la misma discusión. Y esto me lleva al último punto. Y comencé con al comienzo. Yo dije que siempre quise saber qué tan sostenible es esta educación y participación que hacemos, qué tan duradera es, qué es lo que realmente aprenden en estos procesos. Aprenden algo, estoy segura. En cualquier proyecto participativo también resulta ser un proyecto educativo, y cualquier proyecto educativo también debe ser participativo. Pero y para esto me puse las gafas ya de investigadora, claro, o la camiseta de investigadora. Y demoré 10 años para encontrar dinero, pero encontré una fundación que tenía interés en financiar este proyecto de investigación. Y lo que hicimos fue hablar con más adolescentes de 10 a 18 años, estudiantes, jóvenes, adolescentes que habían formado parte de la educación y participación arquitectónica. Hablamos con ellos y les preguntamos qué aprendió de todo el proceso, qué recuerda. Es una manera muy complicada de preguntarles. Claro, no preguntamos qué aprendieron de frente, sino qué quedó en ustedes. Y al final lo que descubrimos fue que desafortunadamente, y esto es bueno, se mostró que hubo aprendizaje, pero el proceso de participación, el proceso de aprendizaje, lo que pasó en estos proyectos, en estos talleres participativos, es que los talleres como tal los describieron muy bien, recordaron muy bien el proceso, recordaron las actividades que hicieron, las máquinas que utilizaron, el material que utilizaron, la construcción de modelos a escala y cómo dibujaron, pero no recordaban qué dibujaron ni qué construyeron. Quizás tengamos que cambiar nuestra manera de hacer la participación en la educación, pero por lo menos pues el diseño o el producto que trabajaron
el proceso, digamos, sí lo recordaron muy bien, más no el producto. ¿Y qué hacer con algo así? Yo aún no he decidido, todavía estoy pensando en qué hacer como investigadora. Y la otra es que les preguntamos dónde y cómo, aparte del taller, dónde formaron parte de la educación arquitectónica o la participación, dónde aprendieron sobre diseño y planeación. Y fue muy interesante ver las respuestas. Primero dijeron que, ¿saben qué? Cada vez que voy de vacaciones, voy donde mi tío en Turquía y allá tienen un sitio de construcción y cada verano yo les ayudo a construir una casa. Y otra niña me dijo, ¿sabes qué? Mi abuela, ella quería comprar un sofá nuevo y ella no sabía si el sofá cabría en el apartamento o no. Así que yo hice un croquis y dibujé el cuarto para ver si el sofá hubiera cabido. Y hablamos con muchos niños y ellos nos dijeron, diseño y planeación, no hay problema. Yo veo muchos videos en YouTube y yo juego City Life, los Sims, Minecraft, SimCity, Anno, que es un juego muy histórico, y Counter-Strike. Y en esos tengo que planear y tengo que diseñar. Y esto también me hizo pensar, porque yo dije, bueno, estamos haciendo talleres para educación arquitectónica y estos jóvenes tienen todo el mundo donde aprenden sobre arquitectura y planeación ya. Y este es otro hallazgo donde realmente he pensado qué hacer con esto, cómo puedo incorporar estos diferentes mundos de aprendizaje que existen, donde aprenden de arquitectura y de diseño y de planeación, cómo puedo incorporar estos conocimientos en un diseño y educación real. Y este es mi último punto, ahora sí. Es este mundo virtual. Para ellos era muy natural. Ellos hablaban de la abuela en un momento y luego hablan de Counter-Strike en la siguiente frase. O sea, o sea, para ellos estos mundos son casi que uno solo. Son muy naturales para ellos, el mundo virtual y el mundo real. Y esto es algo que muchos de nosotros, que no somos nativos digitales, quizás no hemos pensado. Y un proyecto reciente de investigación ha mostrado que, pues, si el mundo virtual es tan real para ellos, ellos cómo piensan sobre los espacios. Toda nuestra comprensión sobre la arquitectura y la construcción se basa en construcciones físicas, sociales. Pero ¿qué tal estas construcciones físicas y sociales en el mundo virtual? Y esto es algo que hemos descubierto ahora con un proyecto reciente, un proyecto de investigación reciente. Así que pregúntenme en 4 años, que ya tendré más datos al respecto. Y también estoy mirando algunos proyectos en Bogotá para realmente entender cómo es que los jóvenes y los niños piensan sobre el espacio hoy. Y estoy convencida de que ellos piensan de diferente manera a nosotros. Estoy convencida que ellos piensan diferente. Hay tantos medios que tienen una influencia sobre ellos, que ellos conocen el mundo a veces mejor que su propio barrio. Y hay que tener eso en cuenta. Ellos conocen el mundo mucho mejor que sus propios barrios. Y yo realmente creo que esto les hace algo a su comprensión sobre el espacio. Especialmente, bueno, muchos de mis alumnos van a la escuela así. Van a estudiar así. ¿Se imaginan si yo les digo, hagan un dibujo de su recorrido hacia la universidad? ¿Cómo quedaría ese dibujo? No quedaría como un Kevin Lynch. Y sus ideas así sobre marcadores y notas y esto. No, yo realmente creo que el dibujo será muy diferente. Aún así, yo creo que, bueno, yo dejé muy claro que el diseño participativo, la planeación participativa es muy exigente. Tiene muchos retos para nosotros, quienes hacen diseño participativo, pero también
para los niños y los adolescentes. Yo realmente creo que los necesitamos para hacer mejores diseños de espacios públicos, por ejemplo, porque en muchos casos ellos realmente son los expertos y tenemos que tenerlos en cuenta en la planeación y diseño futuro de las ciudades, porque ellos van a ser quienes habitan la ciudad. Yo voy a estar muerta en 30 años, bueno, quizás no, pero seré abuelita en 30 años, pero ellos sí van a estar criando sus familias, así que tienen que formar parte del desarrollo de la ciudad. Así que yo realmente creo que hay que vincular la arquitectura, la educación y la participación para el bien común. Y al final, me gustaría reconocer a los jóvenes mismos. Y una frase que sacamos de este taller, cuando les pedimos cómo quieren participar en el desarrollo futuro y diseño futuro de las ciudades y que quieren darle a estos barrios y ciudades, ellos dijeron: quiero construir, denme material para hacerlo. Esa fue la frase que sacaron ellos y creo que hay que tenerlo en cuenta, tomarlo muy en serio. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos el espacio para una sesión de preguntas. Pueden hacer las preguntas en español tranquilamente y pues tenemos traducción simultánea. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? Buenas noches. Quisiera saber cuál fue el papel o el rol que los padres de familia tuvieron en este proceso. ¿Cómo se involucraron, no se involucraron, tomaron distancia, permitieron que los niños se desenvolvieran solos o estaban muy atentos y muy cercanos? Quisiera saber cómo fue el rol de los padres en estos procesos. Sí, la pregunta fue: ¿qué papel tuvieron los padres en este proceso de diseño participativo? ¿Si lo apoyaron, no lo apoyaron, llevaron a los niños o no? Pues en los proyectos donde estaban los niños, pero no los jóvenes o adolescentes, especialmente con barrios problemáticos, ahí los padres simplemente quedan contentos con que los niños no estorben. Los niños llegaron solos y yo creo que los padres muchas veces ni les importó qué hacían los niños. Estaban contentos de que estaban allá haciendo algo con ellos, una obra. Y en otros talleres, claro, tuvimos padres que llevaban a los niños, a veces porque creían en la educación arquitectónica y la participación, y a veces simplemente porque necesitaban que alguien cuidara a sus niños. Eso lo pueden considerar de manera muy negativa, pero yo lo veo como una oportunidad. Los jóvenes, bueno, claro, son más independientes. Los adolescentes son más independientes, los padres también. Quedan felices si sus adolescentes están haciendo algo bueno. Solemos necesitar a los padres para que, digamos, los adolescentes luego puedan acudir a sus padres si necesitan ayuda, especialmente en el proyecto al comienzo, el que les mostré con los dos grupos, sí, que diseñaron este espacio abierto como un punto de encuentro. Ahí fue, de hecho, un padre el que trabajaba en una empresa que pudo entregar estos contenedores viejos para que fuera posible obtenerlos por muy poquito dinero. Y el dinero, bueno, no hablé sobre el dinero. Y ustedes creerán que en Alemania hay mucha plata para la participación de los niños y la juventud, pero de hecho, yo acabo de hablar con unos colegas que si hacen alguna oferta a la ciudad para hacer un proyecto participativo, suele ser que la ciudad diga: ¿saben qué? Esto lo podemos ahorrar. Ahorremos esto, más bien, lo quitamos. Porque tenemos ciudades pobres, ciudades con plata, y pues eso también se refleja en la participación.
¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? No. Quería saber cómo, en la experiencia que has tenido, cómo ha sido, o sea, cómo se logra validar la experiencia de los niños al final. Porque pueden participar, decir, como tú dices, pueden pintar, dibujar cosas bonitas, hacer las mejores participaciones, tomarse las mejores fotos, pero al final, ¿cómo logran que eso se vuelva legítimo y verdadero? O sea, que realmente se ha tomado en cuenta. ¿Qué mecanismos han utilizado para que realmente esas voces al final puedan ser plasmadas? Creo que la participación, claro, no es participación si los resultados no importan. Creo que eso está claro. Claro, nosotros dejamos claro en el momento de trabajar para la ciudad que queremos saber qué van a hacer con los resultados, dónde terminarán, dónde se van a ver. Y a veces funciona bien y a veces no. Tenemos, por ejemplo, o hemos hecho, por ejemplo, un diseño participativo para escuelas, trabajando con los padres, con los niños, sobre el diseño de las escuelas. Y se utilizaron las ideas en el informe de diseño para una competencia de arquitectura, una licitación. Y los resultados también fueron evaluados por algunos de los niños que formaron parte del diseño participativo. Así que estaba mirando los planes muy sofisticados, mirando cómo cumpliría el diseño con sus necesidades. Para esto hay que tener mucha preparación, pero sí, a veces, como en este desarrollo del barrio donde pusimos los afiches, yo conocí a la señora del municipio y le pregunté, ¿las ideas de los jóvenes se implementaron en las plazas? Y ella dijo, en una plaza. Pero sí, hay que vigilar eso también, claro. Mi pregunta, no sé si la dijiste o no entendí, en los proyectos, ¿cómo se eligieron los lugares? Si hubo una convocatoria o si pues, estaban establecidos o si la comunidad solicitó. ¿Cómo se eligieron los lugares de las intervenciones? ¿Fueron los mismos jóvenes o fueron ustedes como equipo de trabajo? Ahora necesito una traducción. The places, how do you choose the places? The places, how we choose them? It was Okay. from the community or from the team? Yeah. Participatory design, you always Sí, have a en el client. diseño participativo siempre hay un cliente. Yo no hago el diseño participativo sin tener cliente. Tengo a alguien que quiere hacer el rediseño de una plaza o quiere construir una escuela o quiere hacer algo. A veces es una iniciativa de un grupo activista, por ejemplo, que quisiera cambiar un espacio vacío, pero siempre hay un cliente, alguien que quiere implementar algo, que da la plata para el material, para hacer los talleres y todo esto. Es muy diferente. A veces es la ciudad, el consejo municipal. Si es una escuela, entonces la ciudad es la que pone el dinero. En desarrollo de barrios hay fondos nacionales, como mi barrio aquí. Tenemos algo parecido también. ¿Alguna iniciativa privada también que quisiera cambiar algo y dar los fondos? Sí. Siempre hay alguien que quiere cambiar algo y ese sería el cliente. Y a veces no tengo dinero, entre otras, y aún así se hace porque se encuentran los materiales de alguna manera, por ejemplo. Gracias. Una reflexión. Usted mencionaba algo sobre cómo un arquitecto se pudiera comunicar con los jóvenes o con los niños para poder hablar de participación. Y yo iría más allá
de la reflexión, no pensando en un arquitecto, sino ni siquiera los mismos maestros lo sabemos hacer. Los mismos maestros de primera infancia no reconocemos ni siquiera nuestro cuerpo en arquitectura. ¿Cómo reconocemos al niño? Ayer en el encuentro que hubo en la mañana precisamente se presentaba allí una discusión muy bonita en torno a ello, porque pues podemos tener los espacios maravillosos, podemos tener espacios muertos que cobran vida de alguna manera, que a mí me llama la atención mucho, porque si nosotros hacemos un proyecto de estos acá, seguramente nos tildarán de locos. Porque cuando no es el peligro del carro, entonces es el peligro del ladrón, y cuando no es el peligro del ladrón es el golpe que va a recibir el niño, bueno, en fin, 1000 situaciones que se pueden presentar. Y yo ayer les comentaba, digamos, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, desde la apuesta mía, desde lo que yo estoy tratando de hacer con primera infancia, que es tratar de lograr que los maestros de alguna forma transformen, si no la estructura, porque no se puede la infraestructura, pero sí por lo menos el espacio donde se mueven sus niños. Y es tan difícil porque es muy difícil salirse de la zona de confort, donde tengo el niño sentadito, quietecito y juiciosito. Entonces, yo pensaría que ese problema no es solamente con el arquitecto, que no se puede comunicar con el chico. Tú preguntaste que si aquí nos educan para participar. Mentira, acá no nos educan para participar. ¿Sí? O sea, si uno habla con las estudiantes, yo les dicto a mis estudiantes una clase que se llama Educación en Ciudadanía, y no conocen la ciudad. No llegaron. Se perdieron hoy acá en la universidad. Entonces, no, es que hay que decirlo, porque es que eso también hace parte de la arquitectura, eso también hace parte de la educación, hace parte de la participación. A nosotros nos enseñaron a estar en un espacio allá, quietecitos, no se muevan, cuidadito, y nos da miedo coger un bus y perdernos. Es así, esa es la realidad. Cuando a mí no me sacan en el carro y tengo que coger Transmilenio, me enloquezco. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Y esa es la realidad. Y cuando uno habla de escenarios de la primera infancia, entonces se va al jardín, se va a la casa, el colegio, pare de contar, pero no piensa que el centro comercial, que el parque, que la calle, que el mismo bus donde se suben los niños, el paradero. O sea, son muchas cosas más. Y a mí me mueve eso porque los niños nos hablan de muchas formas. El niño que se cae y se golpea en un piso que no es el apto para él, el que llega y se golpea en el borde pues de la pared porque termina en esquina y no es bordeadito, o no tiene las características arquitectónicas que debería, no tiene el ambiente ideal. Y aquí muy difícilmente tenemos en cuenta a los niños y a los jóvenes para que tengan o para que hablen, porque nos da miedo como adultos que ellos de alguna manera nos ganen en algo. El temor más grande de las educadoras cuando me dicen es que si les hacemos diseños de ambiente se me salen de control. Pierdo como maestra. Y entonces empezamos a tener otra vez el discurso del producto que usted nombraba ahorita también. Cuando usted decía que el proceso, yo decía maravilloso, que se viva en el proceso. A mí me parece maravilloso, porque es que finalmente ahí está el proceso, de verdad, ahí está el aprendizaje real, lo significativo para ellos. Y nosotros no entendemos eso, todavía nos preocupamos porque la mamá o el papá va a preguntar qué llevaron los niños a la casa o qué aprendieron hoy, cuando el aprendizaje lo llevan ahí, en su cuerpo. Entonces, es ahí como me voy muy tocada con tu presentación de hoy. Ok, vámonos con el inglés. Yo creo, algo que he pensado mucho, es que no tenemos que, o sea, yo no tengo que ser la maestra perfecta, porque yo sé que hay maestras que estudian a ser maestras. Así que yo puedo ser arquitecta y planeadora urbana, pero creo que deberíamos formar equipo. Y creo que en muchas cosas tiene mucho sentido traer todos los conocimientos que existen en las diferentes profesiones y unirlas. Y claro, si se hace mucho proceso educativo, uno sí se vuelve como pedagógico. Pero yo no sé, yo nunca estudié pedagogía. Simplemente yo me baso en mi experiencia y sigo aprendiendo. Y entre otras, en jazz tenemos pedagógicos
tenemos trabajadores sociales en nuestro equipo también, que son miembros de Jazz y son convencidos que este tipo de educación participativa tiene sentido. Y en muchos de los procesos participativos, especialmente para diseño de escuelas, estos procesos son liderados por un pedagógico y un arquitecto o planeador juntos en un solo equipo. Y creo que esto es importante. Hay que unir la pedagogía y la arquitectura en los dos conocimientos juntos. Y yo creo que nosotros, los arquitectos y planeadores urbanos, no sabemos lo suficiente sobre pedagogía para realmente diseñar buenas escuelas. Así que sí, tienen que unirse en este proceso de diseño. Y hay muchas formas de hacerlo. Pueden hablarlo, pueden diseñar juntos. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Qué proyectos vi en Bogotá? Pues caminé un poco por el centro y vi el proyecto de Fabiola, La Hoja. Creo que Fabiola podría explicarlo mucho mejor. Es un proyecto educativo participativo con niños que viven en proyectos de vivienda social para desplazados, se llaman. Y hablé con los niños, estaban muy emocionados de recibir a alguien de Alemania. Pero yo llegué el domingo, así que no he visto muchos proyectos en Bogotá, pero sí conozco muchos proyectos por la exhibición, la muestra que está en este momento aquí en el campus, en el Museo de Arquitectura. Hay muchos proyectos colombianos que me impresionaron, así que yo sé que hay muchísimos proyectos excelentes, participativos, dándose ya en Colombia. Y yo solamente estoy sumando un poquito de conocimiento que ya existe aquí y quizás aportando algunas cosas que seguramente ustedes ya están pensando igual.